Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con esto, así ya le damos fin. Vamos a hablar de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces tenemos acá glándulas suprarrenales, también le podemos decir glándulas adrenales. Acuérdense que eso era una misma forma de decirle, ¿sí?, a estas glandulitas, ¿bien? Si son suprarrenales, ¿dónde las vamos a encontrar? Sabemos que tenemos a los riñones. Bien, si yo tengo a mi riñón, este era el polo superior y este era el polo inferior, ¿sí? Entonces, haciéndole un sombrerito al polo superior del riñón, ahí voy a tener a mi glándula suprarrenal, ¿sí? Tengo dos, como tengo riñón derecho y tengo riñón izquierdo, ¿sí? Acá tengo mi otro riñón. Yo te los dibujo así con esta diferencia a propósito. Acuérdense que anatómicamente el riñón derecho está un poquito más abajo que el izquierdo, ¿sí? Por eso es que tienen, ¿sí? Esos sombreritos que tenemos ahí son las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, si uno se acuerda de la ubicación de los riñones, ¿sí?, las glándulas suprarrenales están en relación a estos órganos, ¿bien? Donde están obviamente, sí, a nivel del abdomen, ¿bien? Ahora, ¿qué me interesa en cuanto a la morfología de estas glándulas suprarrenales? Para poder entender la secreción endógena de estas glándulas, tenemos que entender cómo están compuestas, ¿sí? Y cuando hablamos de la composición, ¿sí?, vamos a decir que tienen una corteza y tienen una médula, ¿bien? Yo se las voy a hacer acá gigante, ¿bien? Para que, ¿sí?, ahí más o menos está, ¿sí? Obviamente no son tan triangulares como la acabo de hacer recién. Entonces, todo lo que tengamos acá, más o menos en violeta, va a ser, ¿qué cosa? La corteza, ¿sí? Y lo que tengo por acá, que va a ser la médula, ¿sí? Es corteza, y después tenemos médula. Bien, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner corteza, y tenemos médula, ¿sí? Para tener idea de que depende ahora de cada una de estas partes cuáles van a ser las hormonas de secreción por un lado y por el otro, ¿sí? Entonces, si yo lo quisiera ahora, agarraría un corte histológico, bien, para poder ver en el microscopio de la glándula suprarrenal, ¿sí? Imagínense que corto de esta manera, ¿sí? Entonces corto de esta manera y me lo llevo para acá. ¿Bien? Yo se los voy a dibujar en diferentes colores para que nos quede bien claro, ¿sí? Entonces, esperen que me voy a hacer una línea en negro, así no me confundo. Bien, vamos a hacer esto de esta manera. Bien, ahí tenemos por este lado, ¿sí? Y después lo que tenemos es, en realidad acá tenemos que hacerlo un poquito más para abajo. Esperen un segundo. Ahí está. Los veis que están muy metidos, ¿sí? Y esto tiene todo un relieve. Bien, para tener una idea, después acá obviamente siguen habiendo como si fueran algunos cortes. Bien, entonces, ahora que tenemos esto acá, ¿sí? Yo voy a borrar esto para que se entienda que lo que estamos hablando, ¿sí? Es esto, acuérdense, ¿bien? Entonces borro esto y voy a utilizar colores para poder distinguir, ¿sí?, 4 porciones en esto. 3 porciones que van a pertenecer a la corteza y una porción que va a pertenecer ¿a quién? A la médula, ¿sí? Entonces, estas células que yo voy a tener acá más arriba, ¿sí?, yo las dibujo de esta manera, acuérdense, estos son los núcleos celulares, ¿sí? Acá a esta altura estamos todavía en corteza y esta va a ser la zona glomerular, ¿sí? Entonces, vamos a sacar una flecha y acá lo que está puesto en rojo va a ser la zona glomerular, ¿sí? A esta zona glomerular le sigue una sección que va a ser mucho más grande, ¿bien? Donde lo que tenemos
Ahí tenemos, tácate, tácate, tácate. Llega a ver acá en lo que es violeta. ¿Sí? Esta zona que está acá en violeta, esta va a ser la zona fasciculada. ¿Bien? Después le sigue otra porción que va a ser más chiquitita, ¿sí? Más o menos en proporción como estaba la zona glomerular, que es esta que está acá. Que esta va a ser la zona, ¿sí?, reticulada. Bien, y si ya nos vamos para acá abajo, acá lo que vamos a tener, esperen que le vuelvo a hacer acá, para que se entienda que es la continuación de esto, ¿sí? Esto que tenemos acá abajo va a ser la médula, ¿bien? Donde también de vuelta tenemos diferentes tipos de células. ¿Sí? Entonces, esta que está acá va a ser la médula. Y todas estas zonas que nombramos acá arriba, zona glomerular, fascicular y reticular, que me estaban formando la corteza. Bien, entonces, esta es la estructura que tenemos cuando estamos hablando del interior de la glándula suprarrenal, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Por qué les digo que es importante esto que estamos hablando acá? Porque dependiendo en qué zona estemos nosotros, cuál va a ser el producto de secreción hormonal. No es lo mismo lo que se me genera en esta zona que lo que se me genera en esta, ¿sí? Entonces, vamos ahora a borrar esto que hice acá y hagamos lo contrario, y aprovecho que ya lo tenemos escrito para poderles poner qué es lo que hace cada una de estas, ¿sí? En la zona glomerular, yo lo que voy a encontrar es secreción de una hormona que se llama aldosterona, ¿sí? La aldosterona que esta va a actuar, ¿sí? Es muy importante en lo que va a ser la reabsorción del sodio, de agua y la eliminación del potasio, ¿sí? Y después en todo lo que es el sistema, hay un sistema de regulación, que es el sistema renina, que angiotensina aldosterona, donde justamente me sirve a mantener ese equilibrio hidrolítico en el cuerpo. Bien, entonces esa es la aldosterona. Después cuando estamos hablando de acá, de la zona fasciculada, ¿sí? Acá tenemos cortisol y tenemos algunos andrógenos. ¿Sí? Y en la zona reticulada, ¿sí?, también vamos a tener cortisol y andrógenos. Si nos ponemos el largo infinito, acá hay una diferencia entre el tipo de andrógeno que se secreta a nivel de la fasciculada y a nivel de la zona reticulada. Y cuando vamos a la médula, ¿sí?, esta que tenemos acá, acá tenemos a las famosas catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Tenemos a la adrenalina, tenemos a la noradrenalina, y tenemos aquí a la dopamina. ¿Sí? De estas, las que más nos interesan son la adrenalina y la dopamina. ¿Sí? La adrenalina y la noradrenalina. ¿Sí? La dopamina tiene una función más que nada como un neurotransmisor, ¿sí? Y no entra tanto en lo que nos interesa ahora. ¿Sí? Estas dos sí, vamos a hablar bastante. ¿Bien? Entonces, esto es para que tengamos un panorama de cuáles van a ser las hormonas de las cuales vamos a tener que hablar, y cada una tiene una referencia con respecto a
la zona donde yo esté involucrada, ¿sí? Con respecto a las glándulas suprarrenales. ¿Bien? Vamos a empezar al contrario, vamos a empezar con esto, con las catecolaminas que son súper importantes, y después seguimos con aquellas hormonas que son de la corteza, ¿sí? Vamos a borrar acá, y vamos a empezar a hablar de las catecolaminas, ¿bien? Esto ya sabemos que estamos en glándulas suprarrenales, y a mí me gusta el color verde, vamos a empezar con esto, ¿sí? Entonces tenemos catecolaminas. ¿Sí? Yo siempre les digo, los nombres son extremadamente buchones, ¿sí? A nivel químico, ya esto me está diciendo a mí de qué está hecho, ¿sí? Tenemos un grupo catecol, que está acá, ¿sí? Que sería un ortodihidroxibenceno, ortodihidroxibenceno, ¿sí? Que sería por eso el catecol. Y después tenemos, por este lado, al grupo amina, se está diciendo, que tengo un grupo amino. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de estas, ¿sí? En la clasificación que teníamos de las hormonas, estas son hormonas del tipo amina, ¿vienen de qué? De los aminoácidos. ¿Bien? Entonces, si hablamos de las catecolaminas, habíamos dicho que teníamos noradrenalina, adrenalina y dopamina. ¿Cuáles poníamos el ojo nosotros? En la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Entonces, esas que tenemos ahí, vamos a decir que provienen de la síntesis a partir de qué cosa? De tirosina. ¿Sí? Tirosina, y también tenemos fenilalanina, ¿sí? Pero esta es la más importante. ¿Bien? Que nos sirve para las dos. Esta tirosina yo la puedo tener de forma exógena, como con la dieta, o la puedo encontrar de forma endógena, ¿sí? Donde va a estar sintetizada por el hígado. Bien, pero en base de la tirosina yo voy a tener, ¿sí? A estas dos catecolaminas, ¿sí? Voy a tener de cosa, a estas que nos interesaban, tenemos a la adrenalina, a la que también le podemos decir epinefrina, ¿sí? Tenemos a la noradrenalina, a la que le podemos decir norepinefrina. ¿Sí? Es lo mismo. Bien, son formas de decirlo. Ahora, lo importante es que el estímulo para que empiece esta síntesis y se me libere en realidad la adrenalina y la noradrenalina van a ser, generalmente no está relacionado esto con los estímulos de estrés, ¿sí? Y en realidad, a nivel químico, vamos a tener un mensajero, en este caso que proviene del sistema nervioso, que hay una muy comunicación importantísima entre lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Todo lo que es el control, ¿sí? A nivel nervioso, acuérdense cuando uno reaccionaba frente a estímulos, ¿sí? Lo que veo, lo que siento, lo que escucho, y eso me pone el sistema de alerta, ¿sí? Y tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino me están preparando para generarme todo esto que es el tema de o estoy lista para pelear o estoy lista para huir, ¿sí? Esta respuesta al estrés que tenemos, ¿bien? Entonces, el desencadenante para estas dos, ¿bien? Cuando hablamos de estímulo de liberación, va a ser un neurotransmisor al que llamamos, ¿sí? Acetilcolina. Bien, este llega a la glándula suprarrenal y esto es lo que me está diciendo, bueno, vamos, empezar a secretarme y liberarme adrenalina y noradrenalina. Bien, la producción que tienen estas dos va a ser desigual, ¿sí? Se habla de un 80-20 o incluso a veces de un 90-10, dependiendo de la literatura, ¿sí? Generalmente un 80-20 es lo mejor, ¿sí? 90-10, no 9-10, ¿bien? Entonces, vamos a ver que la adrenalina, ¿sí? La producción va a ser de aproximadamente un 80% y que el 20% restante constituye a la noradrenalina, ¿sí?
Y lo último que tenemos con esto, ¿sí? Perdón, ahí que sonó una alarma, bien, es que a diferencia, ¿sí? Ustedes se acuerdan de que uno siempre compara el sistema endocrino con el sistema nervioso. Siempre decimos que el sistema endocrino es lento, mientras que el sistema nervioso es más inmediato. Estas, en realidad, se asemejan muchísimo al sistema nervioso y tienen un tiempo de vida media, o sea, cuánto tiempo están en circulación, cumpliendo su función efectora, ¿sí? Que realmente funciona, es muy cortito, ¿sí? Se habla de 1 a 3 minutos o de 10 a 100 segundos, ¿sí? Si se ponen un poco más específicos con algunos libros, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tengan esto? Es que ustedes me puedan decir que tienen un tiempo de vida medio corto, ¿sí? Tiempo de vida media corta, que quiere decir que van a actuar rápidamente y van a también dejar de actuar también rápidamente. ¿Sí? Es algo inmediato, no lo puedo sostener durante periodos extensos de tiempo, si no yo estoy en problemas. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante y lo principal que tenemos con respecto a estas. ¿Bien? Vamos a ver ahora un poquito de cómo están funcionando, ¿sí? Cómo es que actúa la adrenalina y cómo actúa la noradrenalina, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas, y sí, lo tenía que haber puesto acá, pero vamos de vuelta, no importa, ¿sí? Van a actuar frente a algunos receptores. Yo se los nombro, nada más no voy a entrar en detalle con esto, pero de vuelta, a mí lo que me interesa es por lo menos darles un indicio si el día de mañana ustedes van a buscar esto en los libros y los leen para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre que hablamos de que teníamos una hormona, la hormona se relacionaba con un receptor, ¿sí? Que el receptor estaba ¿dónde? En los órganos blancos, ¿sí? Aquellos donde la hormona va a cumplir una función efectual, ¿sí? Entonces, esos receptores, cuando estamos hablando de la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? La dopamina, ¿sí? Acá estamos hablando de todas las catecolaminas, van a llamarse, ¿sí? Alfa adrenérgicos, beta adrenérgicos, ¿sí? Y dopaminérgicos. ¿Sí? Después hay diferentes subtipos para poder escuchar de alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los receptores que les pueden ustedes dar. ¿Me interesa esto? No, se los comento de vuelta por si el día de mañana ustedes lo llegan a ver en algún lado. ¿Bien? Vamos a hablar de en qué están funcionando, o sea, para qué me sirve a mí secretar o pedirle a las glándulas suprarrenales que me secreten adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Vamos a ver de la participación. Esto se los hago ahora en una forma general y después vamos, obviamente, un poco más al detalle con respecto a cómo están actuando y dónde están actuando y haciendo qué cosa. ¿Sí? Entonces, estas, ¿sí? Van a participar en diferentes cosas. La principal y la primera que no nos podemos olvidar es la respuesta del estrés. ¿Sí? Respuesta al estrés. ¿Sí? Esa va a ser la número 1. Después también van a regular el tono del músculo liso. ¿Sí? Si hay algo que no se acuerdan de esto, que es de biología, me avisan y lo explicamos de vuelta, no hay problema. ¿Sí? El control de la presión arterial. PA o TA, sí, presión o tensión arterial, ¿sí? Y sumamente importante el metabolismo, ¿sí? Esto a nivel de los lípidos, en menor medida, y de los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, esto sería el extremadamente resumen sobre en qué están metiéndose estas hormonas de las que estamos hablando recién, ¿sí? ¿Hay más cosas? Sí, claro, pero esto es lo más condensado, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de esta participación, tenemos una diferencia en cuanto a la adrenalina y la noradrenalina de lo que están haciendo,
¿sí? Y cómo se comportan. Decimos que la noradrenalina se asemeja un poco más a cómo estarían funcionando los neurotransmisores, ¿sí? Y va a tener su punto de acción más que nada en las terminales nerviosas. Mientras que la adrenalina, esa sí se comporta bien específicamente como una hormona, ¿bien? Y va a viajar a través de la sangre a efectuar su efecto justamente donde los órganos blancos, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá, vamos a poner por un lado adrenalina, y por otro lado tenemos noradrenalina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la adrenalina, ¿sí? Las dos son hormonas, ojo con eso, ¿sí? Pero decimos que esto tiene un comportamiento típico hormonal, ¿sí? Esta viaja hasta la sangre y llega al órgano blanco, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de la noradrenalina, el comportamiento que tiene, ¿sí? Es parecido a lo que sería un neurotransmisor. Es una hormona, de vuelta, ¿sí? Entonces, lo que hace esto es, actúa mayormente, por eso le pongo el más, para que no sea únicamente, sino mayormente, ¿sí? Sobre las terminales nerviosas, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre teníamos esos espacios que eran de sinapsis, cuando hablábamos de interacción entre diferentes neuronas y demás, ¿sí? Entonces, acá estaría actuando como un neurotransmisor la noradrenalina, ¿sí? Ahora, en líneas generales ustedes van a poder ver que hay diferencias entre cómo actúa una y la otra. A mí me interesa más que nada tenerlo, ¿sí? Bien macroscópico, para que ustedes sepan a qué niveles está actuando esto y por qué realmente lo que estamos teniendo es una respuesta que nos va a ayudar en el caso de tener una situación de estrés, ¿sí? Algo que nos esté despertando, este instinto de lucha o de huida, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ¿cómo actúan estas? Van a actuar a nivel, ¿sí? Del corazón, ¿sí? A nivel cardíaco, van a actuar a nivel vascular, ¿sí? A nivel gastrointestinal, ¿sí? A nivel del riñón y la vejiga, ¿sí? A nivel ocular y a nivel respiratorio y por último a nivel metabólico, ¿sí? Entonces hablamos de a nivel cardíaco, ¿sí? Vascular, gastrointestinal, a nivel renal, ¿sí? Con lo que va a ser el riñón y la vejiga, y a nivel de lo que va a ser metabólico, ocular y respiratorio. ¿Bien? Esto anótenselo para tener una idea, ¿sí? De cuáles van a ser los rangos de actuación cuando estemos hablando de qué está haciendo la adrenalina y qué está haciendo la noradrenalina, ¿sí? Yo voy a intentar hacer de esto lo más fácil posible para que a veces con un dibujito o con algo así les queda más sencillo para recordar lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, no se me rían de mi muchachito que les voy a dibujar, siempre le hago lo mismo con su cabeza, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿bien? Y lo que está haciendo, vamos a poner acá la mano, acá tenemos la otra, ¿sí? Que se va para atrás, y está encargado de correr, ¿sí? Está en plena huida, ¿sí? Imagínense que acá tenemos como que está en plena huida, ¿sí? Entonces, recién dijimos que va a actuar a diferentes niveles, ¿sí? Obviamente, uno de los primeros que se da cuenta, lo tenemos acá, que sería el cerebro que tiene la señal de alerta, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, algo está pasando, tenemos que escapar, ¿sí? Entonces se pone todo esto en juego para que esto sea posible, para que yo pueda correr más rápido de lo que haría en condiciones normales cuando no estoy estimulada por esto que estamos viendo recién, ¿sí? Entonces, el cerebro me está dando la señal de alerta, ¿sí? Después, a nivel de lo que es la acción de la adrenalina y la noradrenalina,
A nivel del sistema nervioso no es tanto porque no pueden atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, generalmente ahí todos los estímulos que después uno siente y asocia a este proceso, que son temblores, nerviosismo, ¿sí? Incluso las dolores de cabeza, lo que es la cefalea, en realidad no es por acción de estas hormonas, sino por la acción del corazón, todo lo que está pasando a nivel cardiovascular, ¿sí? El aumento de la presión y demás, lo que se refleja a nivel del cerebro. ¿Bien? Entonces, de ahí vamos a nivel de alerta, ¿sí? Yo voy de arriba para abajo para tener una idea. Habíamos dicho que a nivel ocular también, ¿sí? Era importante, ¿bien? Entonces, a nivel ocular, ¿sí? Si yo tengo acá los ojitos de este muchacho, ¿bien? Lo que tenemos va a ser una dilatación de la pupila, ¿sí? Voy a abrir los ojos lo más grande posible porque quiero ser capaz de poder ver absolutamente todo, así sé bien de dónde me vienen los golpes si me estoy peleando o para dónde tengo que enfriarle si estoy huyendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama la dilatación de las pupilas? ¿Sí? Cuando vemos de acá, midriasis, ¿sí? Entonces, estas me generan midriasis. Acá lo ponemos entre paréntesis, dilatación de las pupilas. ¿Bien? Después lo que tenemos, ¿sí? Yo acá le voy a poner para que se noten que estoy huyendo y que estoy preocupada, ¿sí? ¿Y qué pasa? Una de las cosas que voy a tener es, a nivel respiratorio, ¿sí? Yo lo que voy a querer hacer es poder respirar lo más rápido posible, ¿sí? O sea, lo más fluido posible porque necesito, ¿sí? Estar bien ventilada para poder correr y poder huir, ¿sí? Entonces vamos a ver que a nivel de lo que va a ser respiratorio, ¿sí? Lo que tenemos, vamos a ponerlo de esta manera, ahí tenemos pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces vemos que a nivel respiratorio lo que vamos a tener es una relajación de todo lo que es el músculo liso bronquial de los bronquios, ¿sí? Y una disminución de las secreciones, ¿bien? Todo lo que hace me facilita el pasaje de aire para que yo pueda seguir corriendo, ¿sí? Fácilmente, ¿bien? Entonces vamos a hablar que acá tenemos una relajación de el músculo liso bronquial y una disminución de los que van a ser las secreciones. Bien, esto de vuelta me está facilitando de cosa poder respirar y poder huir, ¿sí? Después tenemos a nivel de el riñón, ¿sí? Vamos a dibujarlo por acá. Dibujamos ahí, tenemos al riñón, del otro lado lo mismo, ¿sí? Y el riñón se me comunicaba con quién, con esta, que va a ser la vejiga, ¿sí? Entonces, a nivel del riñón, a nivel de la vejiga, ¿sí? Sobre todo a este nivel de la vejiga, lo que voy a hacer con esto va a ser retención urinaria. ¿Bien? Me está, ¿sí? Contrayendo alguno de los músculos de la vejiga, ¿sí? Y los esfínteres para que yo pueda correr, ¿sí? Y no esté preocupado en hacerme pis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, decimos que tenemos a nivel de alerta, a nivel de las midriasis, a nivel de, o sea, pupilas, midriasis, relajación del músculo bronquial liso, ¿sí? Y disminución de las secreciones, retención urinaria, ¿sí? Después tenemos algo que va a ser vasoconstricción por un lado y vasodilatación por el otro, ¿sí? Esto es actuación donde a nivel vascular, como habíamos dicho, ¿sí? Entonces, lo que tenemos va a ser, ¿sí? Vasoconstricción a nivel de lo que va a ser la piel, las mucosas y el riñón, ¿sí? Y después tenemos también vasodilatación a nivel de lo que va a ser más que nada muscular, ¿sí? Entonces, yo les voy a dibujar acá para que tengan una idea, ¿sí? Siempre se los dibujo de esta manera. Acá tenemos como si fuera el hueso de este muchacho, acá a nivel del húmero, ¿bien? Y acá tenemos, ¿qué cosa? El músculo, ¿sí? Como si fuera el bíceps, ¿sí? Entonces, acá que tenemos a nivel de lo que va a ser el músculo, ahí tenemos vasodilatación muscular. Vasodilatación muscular, ¿sí?
Pero a nivel de lo que va a ser, ¿sí? Periférico, o sea, no a nivel de los músculos, ¿sí? Voy a tener ¿qué cosa? Vasoconstricción periférica, ¿sí? Entonces yo acá les voy a dibujar, por ejemplo, a este para que se entienda, y vamos a ponerlo de esta manera, vasoconstricción periférica, ¿sí? Entonces tenemos vasoconstricción, ¿sí? Sobre todo a nivel de la piel, de las mucosas y del riñón, vamos a ponerle acá, piel, mucosas, y vasodilatación a nivel de lo que va a ser, ¿sí? El músculo, ¿bien? Ahora, ¿qué más nos queda? ¿Sí? Decimos que teníamos también a nivel de el intestino, vamos a dibujar acá, yo siempre digo así, los chinchulines, ¿sí? Ahí tenemos lo que es el intestino, y por este lado lo que vamos a hacer es tener un descenso de la motilidad, ¿bien? Entonces vamos a ver que nos baja, o sea, no tenemos hambre, obviamente lo último que estoy pensando si quiero correr y quiero escapar es en comer, ¿sí? Si tenemos hambre, ¿bien? Va a disminuir la motilidad y la secreción, entonces disminuye la motilidad, o sea, el peritalismo, el movimiento, y disminuye la secreción a nivel gastrointestinal, ¿sí? A mí no me preocupa, corto todo esto, ¿sí? Tengo que tener toda la energía, toda la sangre y todo a nivel de poder huir, ¿sí? No a nivel de los procesos digestivos, ¿sí? Entonces, no voy a tener hambre cuando tengo este pico de estrés, la motilidad y la secreción gastrointestinal va a disminuir, sobre todo esto por acción de quién? De la adrenalina, ¿sí? Otra cosa que tenemos, ¿bien? Que acá me queda medio tapado con la manito de este, ¿sí? Acá teníamos a una glándula súper grande que va a ser ¿quién? El hígado, ¿sí? El que está acá entonces es el hígado, ¿bien? Y otra cosa que habíamos dicho que tenía que ver esto era a nivel metabólico, ¿sí? A nivel metabólico, y me pongo el hígado porque en este es donde se hace más que nada, ¿se llega a ver acá? Sí. Bien, entonces acá tenemos a nivel metabólico, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Aumenta la glucemia, ¿sí? Porque estas hormonas lo que hacen es, esto me quedó cortado fuera de acá de rango, vamos a poner acá, aumenta, ¿ahí se ve? Sí, la glucemia, ¿bien? ¿Por qué? Porque llega el estímulo de estas hormonas al hígado, ¿sí? Y el hígado empieza lo que es la glucogenógenesis, ¿sí? Glucogenogénesis, ¿bien? Aumenta la glucemia. Entonces tenemos que la H de acá es de hígado. ¿El hígado qué hace? Glucogenogénesis. ¿Sí? Glucogenogénesis. ¿Bien? Entonces, por un lado, voy a tener con este aumento de la glucemia porque va a aumentar la glucosa en sangre y va a disminuir la utilización periférica, ¿sí? Porque se inhibe la captación periférica de la glucosa. ¿Sí? Disminuye la captación periférica. ¿Sí? Y por último, lo que tenemos para nombrar tiene que ver a este nivel, ¿bien? ¿Y qué les acabo de dibujar ahí? El corazón, ¿sí? A nivel cardíaco, digamos el otro aspecto del que hablábamos, ¿sí? Vamos a enganchar con el verde otra vez por acá arriba y hablamos acá de cuál es el efecto cardíaco, ¿sí? Entonces, a nivel del corazón, lo que tenemos es un aumento de la fuerza contráctil del miocardio, que este era el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, aumenta, ¿sí? La fuerza contráctil del miocardio, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la fuerza del contráctil del miocardio, también va a aumentar, ¿qué cosa? La frecuencia de contracción. ¿Bien? ¿Qué hago con esto? ¿Qué pasa cuando está aumentando esto? Si el paciente tiene taquicardia, si la persona el corazón me está latiendo a 1000, ¿sí? Así como está recién que sacudí la mesa, y lo que decimos es un aumento de lo que es el trabajo
cardíaco, ¿bien? Porque este tiene que sostenerlo y bombearlo para que esté todo el sistema, ¿sí? Actuándome con respecto a eso, ¿sí? Entonces, hablamos de que estamos alertas, ¿bien? Eso lo detecta el sistema nervioso, ¿bien? A nivel ocular que tenemos una dilatación de las pupilas, lo que se llama midriasis. A nivel de los pulmones tenemos la relajación del músculo orizo-bronquial y una disminución de las secreciones. A nivel de lo que va a ser renal y la vejiga, tenemos una disminución de la diuresis, lo que se considera retención urinaria. A nivel gastrointestinal tenemos una disminución del hambre, de la motilidad, o sea, del peristaltismo y de las secreciones gástricas. A nivel de lo que va a ser metabólico, ahí le echamos la culpa al hígado y le decimos que va a haber un aumento en las glucemias, en la cantidad de sangre que voy a tener en circulación, porque aumenta la glucosa, producto sí también de la glucogenogénesis que se está haciendo, ¿sí? Y disminuye la captación periférica de la misma, por eso la tengo en circulación. A nivel vascular voy a tener vasodilatación y voy a tener vasoconstricción, las dos cosas, ¿sí? A nivel central y a nivel periférico, o a nivel muscular y a nivel de lo que va a ser la piel, por ejemplo. Y a nivel del corazón, lo que voy a tener es taquicardia y un aumento del trabajo cardíaco, ¿sí? Porque el corazón está latiendo más fuerte y más rápido, ¿sí? El miocardio se está contrayendo mucho más fuerte de lo que venía haciendo, ¿bien? Entonces, esto, para que vean, si ustedes se acuerdan del muñequito este, más o menos ahí van sacando lo que hablamos recién para que se entienda, ¿sí? Ahora igual les hago un cuadro para que nos quede esto quizás en otra manera, ¿sí? De vuelta, a mí a veces se hacen las cosas largas porque las repito, pero quizás alguno no me lo entienda así con el dibujo y con el cuadrito de comparación sí lo entiende y ya nos quedamos tranquilos. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, volvemos a tener por un lado a la adrenalina y por otro lado a la noradrenalina. ¿Sí? Entonces tenemos adrenalina por un lado y tenemos noradrenalina por el otro, ¿sí? Esto que estábamos hablando recién, ¿bien? Entonces, adrenalina, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos habla de un incremento en la fuerza y frecuencia de la contracción cardíaca. Esto es lo que les comentaba recién con respecto al miocardio, ¿sí? Entonces, aumento de la fuerza y frecuencia de la contracción cardíaca, ¿sí? ¿Qué hace la noradrenalina? Exactamente lo mismo, es idéntico, hace lo mismo esta noradrenalina, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? A nivel del corazón, que tenemos dilatación de los vasos coronarios. Los vasos coronarios son los que me están irrigando el propio corazón, ¿sí? Yo quiero que este órgano que está latiendo más fácil, más fuerte y me está aumentando el trabajo del gasto cardíaco, reciba la mayor cantidad de sangre posible. Entonces tengo todo dilatado para que fluya todo directamente. La noradrenalina dice, adrenalina, me gusta lo que estás haciendo, yo hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Acuérdense que había vasoconstricción y había vasodilatación. ¿Sí? A nivel general, cuando hablamos de vasodilatación general, estamos hablando de qué? De la adrenalina. Y cuando hablamos de vasoconstricción general, estamos hablando de quién? De la noradrenalina. ¿Sí? Entonces, y después, cuando también me ayudan a bajar todo esto, ¿sí? Con la adrenalina aumenta el gasto cardíaco y con la noradrenalina me ayuda a bajarlo un poquito, ¿sí? Eso lo tenemos, ¿bien? Entonces, vamos a ver incremento del gasto cardíaco. ¿Sí? Y esto lo que me hace es una disminución del gasto cardíaco en forma progresiva, ¿sí? Y después lo que tenemos es el incremento, ¿sí? A nivel metabólico, que habíamos hablado de la glucogenólisis o glucogenogénesis, ¿sí? En las dos me hace lo mismo, nada más que la noradrenalina tiene quizás en una menor proporción que la adrenalina, ¿sí? Tenemos un aumento en la glucogenolisis, glucogenogénesis, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, pero en menor medida,
¿sí? Entonces, si de esta manera me queda lo mismo. ¿Bien? Buenísimo. Esto, ahí estamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan con respecto a las catecolaminas, ¿bien? Lo que hablamos recién, ¿sí? Ahora, después teníamos para hablar, ¿sí? A todas aquellas hormonas que van a ser de secreción a nivel de la corteza, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos la corteza, ¿sí? Y la corteza separábamos en diferentes lugares, ¿sí? Teníamos la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticulada, ¿sí? Entonces, vamos con esto, ¿sí? Tenemos la zona glomerular, ¿sí? La zona glomerular, ¿sí? Que me está secretando lo que se llama mineral corticoides, que va a ser ¿qué cosa? La aldosterona, ¿sí? ¿Qué hace la aldosterona para que nos quede bien claro esto? La aldosterona, ¿sí? Se va a encargar de reabsorber el sodio y el agua, ¿sí? El sodio y agua, ¿bien? Y lo que va a hacer es eliminar potasio, ¿sí? Reabsorbe sodio y agua y elimina potasio, esto es a nivel renal, ¿sí? Entonces, también esto lo que se está haciendo es lo que se llama regulación hidroeléctrica, ¿bien? Entonces, le ponemos regulación hidroeléctrica, cuando estamos hablando de esto, ¿sí? Ahora, después lo que tenemos, ¿sí? Va a ser lo que va a ser, de vuelta, seguimos en la corteza, ¿sí? Pero en este caso, estamos ¿dónde? En lo que va a ser la zona, ¿sí? En este caso, fasciculada. Vamos a poner otro color si no nos confundimos. ¿Bien? Entonces hablamos de la zona fasciculada. ¿Bien? En esta, lo que tenemos va a ser directamente los glucocorticoides. ¿Sí? Como glucocorticoides, a los que nombramos siempre, ¿sí? Va a ser el principal, el que más me importa, que va a estar acá marcado, va a ser el cortisol. ¿Sí? Es súper importante como un determinante del agua que uno siempre pide, ¿bien? O que se puede pedir bastante, ¿sí? El cortisol. Y después lo que tenemos, ¿sí? Es la, que va a ser un precursor para este, que es la corticosterona, ¿sí? Entonces tenemos corticosterona, ¿bien? Para acá. Ahora, cuando hablamos del cortisol y las corticosteronas, ¿sí? Cuando estamos hablando de los glucocorticoides, ¿bien? Lo que estamos teniendo es para que tengan idea cuáles van a ser los efectos de estos, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, cuáles son los efectos. Tenemos un aumento de la glucogenogénesis, ¿sí? Hepática, ¿sí? Aumento de la glucogénesis hepática. ¿Bien? ¿Cómo se aumenta esto? Va a haber un movimiento, ¿sí? De aminoácidos de los músculos, ¿sí? Esto obviamente es a través de la sangre, ¿bien? Desde los músculos hacia las células hepáticas. Movimiento de aminoácidos desde el músculo hasta las células hepáticas. ¿Bien? Y esto lo que se hace, ¿sí? Me estimula, los aminoácidos me están estimulando las enzimas hepáticas, ¿sí? Y esto entonces me transforma esos aminoácidos en ¿qué? En glucosa. ¿Bien? Entonces, esto es una de las funciones que cumple, ¿sí? Aumento de la glucogénesis hepática. ¿Bien? Ahora, otra cosa que van a hacer es un aumento ligero del metabolismo lípido. ¿Sí? Es otra cosa de lo que están haciendo, ¿sí? Metabolismo lipídico, metabolismo de las grasas.
Bien, esto tiene que ver con los glucocorticoides. Por eso muchas veces cuando uno tiene medicación, ustedes ven que están tratando con glucocorticoides, ¿sí? O con corticoides directamente, van a ver que a veces hay algún tema con el desequilibrio a nivel del peso, ¿sí? Después, una de las cosas que hacen, ¿sí? Los glucocorticoides son antiinflamatorios, ¿sí? ¿Por qué son antiinflamatorios? Y sobre todo esto, ¿sí? A nivel sistémico y a nivel de que uno los puede utilizar como medicación, ¿sí? Son antiinflamatorios, esto recuerden de lo que es la respuesta inflamatoria, ¿bien? Porque lo que hacen es reducen la permeabilidad capilar, o sea, qué tanto puede pasar a través del capilar sanguíneo, ¿sí? Entonces, si reduzco la permeabilidad capilar, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo el aporte de sangre, todo lo contrario a lo que yo tengo en un proceso inflamatorio, donde quiero que todas mis células del sistema inmune estén llegando rápidamente a ese lugar, ¿sí? También lo que hace es, me disminuye la fagocitosis, ¿sí? Estos glucocorticoides me actúan sobre estas células, estos fagocitos, bien, que se están comiendo ahí a los enemigos, y hacen que dejen de trabajar, porque trabajan menos, bien. Y lo que hace es, ¿sí? Produce la estimulación de factores de coagulación, para que se termine todo esto, ¿sí? Y estimulan a los factores de coagulación hepáticos, ¿sí? Esto que estamos diciendo recién. ¿Bien? Ahora, otra cosa que estamos viendo con esto, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con esto de antiinflamatorio, y los glucocorticoides se dan un montón cuando uno premedica al paciente antes de un trasplante, por ejemplo, porque lo hacen es, tienen un efecto que es inmunosupresor, ¿sí? ¿Qué hacen estos? Atrofian al tejido linfático, ¿sí? Al tejido linfático o tejido linfoide, ¿sí? Y también lo que hacen es, me destruyen a los linfocitos circulantes, ¿bien? Y también lo que hace es, si me destruye los linfocitos circulantes, me está disminuyendo también la producción que puedo tener de anticuerpos. Esto de efecto inmunosupresor, más que nada, sepan que es una posibilidad en base a los glucocorticoides, ¿sí? Esto que estoy diciendo acá tiene que ver más que nada cuando hay un trastorno, ¿sí? Autoinmune, por ejemplo, o cuando uno realmente le quiere dar de forma exógena esta medicación al paciente por una cuestión de, ¿sí? De que tiene que recibir un trasplante para que no lo rechace, ¿sí? Y después lo último que estábamos hablando, ¿sí? Es de, tenemos la zona reticulada, que es la última que tenemos ahí, ¿sí? Aunque también algunos se secretan, como les decía, hay una distinción muy finita entre los tipos yo digo andrógenos, ¿sí? Que se secretan a nivel de la zona fascicular y la zona reticulada, ¿sí? Pero generalmente uno, cuando los quiere hacer una división y que no nos confundamos con nada en el medio, los ponemos por separado, ¿bien? Entonces, lo que nos queda es que ahora tenemos, ¿sí? La zona reticulada, ¿bien? Y en la zona reticulada lo que tenemos, ¿sí? Son estos andrógenos, ¿sí? Entonces, acá tenemos, vamos a ponerle andrógenos, ¿bien? Estos andrógenos, ¿sí? Lo que están actuando van a estimular la aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y generalmente estos andrógenos sí son masculinos, ¿bien? Igual tenemos andrógenos, también tenemos estrógenos, ¿sí? Que terminan, ¿sí? Se llama lo que es la estrona, no estrógeno, ¿bien? Y los progestégenos, que también nos dan progesterona, ¿sí? Pero más que nada quédense con esto de los andrógenos, que como les decía, estimulan la aparición de los caracteres sexuales, ¿sí? Secundarios, ¿bien? Este tema de el vello y demás. Por eso uno siempre cuando les comenta, decimos, ¿las mujeres tenemos testosterona? Sí, claro. El tema es que nosotras, la testosterona que estamos haciendo, que la utilizamos para generar estrógenos, bien, proviene únicamente de acá,
de lo que es la zona reticulada de la corteza de la suprarrenal. Ahora, los hombres tienen esto y además tienen la testosterona que está producida por las células de Leydig a nivel de los testículos. Entonces, el nivel, la cantidad que tiene de testosterona el hombre es mucho más alto que el que tiene normalmente la mujer. ¿Sí? Lo mismo que con los estrógenos y como son los ovarios los que son los encargados de la producción masiva de estas hormonas. ¿Bien? Por eso, cuando ustedes ven a pacientes o personas que están haciendo terapia de sustitución hormonal, porque necesitan, porque tienen algún problema a nivel de que se han hecho, por ejemplo, una histerectomía a una mujer, o porque están haciendo una terapia de intercambio de sexo, ¿sí? Para ver qué son las hormonas que se dan justamente para marcar esta estimulación de los caracteres sexuales secundarios. Bien, yo no voy a lograr, todavía no se logró a nivel de lo que es la medicina, ¿sí? Que alguien que nació biológicamente como una mujer le crezca un pene, ¿sí? O que alguien que nació biológicamente como un hombre, si ese pene desaparezca, a no ser que intervenga una cirugía, ¿sí? Pero lo que puedo hacer es darle estas hormonas y aquella persona que al principio había nacido biológicamente como una mujer, ahora sí lo ves y tiene, ¿sí? Tiene vello facial, tiene vello en las piernas, ¿bien? Su reestructuración de lo que es la parte adiposa ha cambiado, ¿sí? No tiene esa distribución en forma, ¿sí? Como si fuera en los relojes, los relojes que son así de arena, reloj de arena, claramente, esa es la silueta que estaba hablando. La distribución es un poco más cuadrada, ¿sí? La voz se hace más grave, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? A nivel del hombre biológico que hace terapia de estrógeno para, ¿sí? Poder bajar un poco la testosterona, ahí quizás no es tan receptivo como las mujeres biológicas para este cambio y es necesario que sea más temprano lo que fue el inicio de la terapia. ¿Sí? Si son ya adultos es un poco difícil, sobre todo lo que es la remodelación ósea, que eso queda muy marcado, pero igualmente después van a haber un afinamiento de la voz, empiezan un poco a perder tanto lo que es el hirsutismo, que es el vello, ¿bien? Esto para que tengan una idea de esa diferencia que hay, porque después uno me dice, no, porque testosterona hombre, estrógeno mujer nada más, ¿sí? El tema es las proporciones en que las tenemos, y por qué, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, bien, con esto entonces ya me parece que damos por terminado esto de que hablamos de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Acuérdense lo que habíamos hablado recién, ¿sí? Me interesa que ustedes sepan hablarme sobre la morfología de la glándula suprarrenal y cómo eso se relaciona con la secreción o producción hormonal, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada una de estas hormonas que estuvimos nombrando y dónde la estoy encontrando, ¿sí? Secretada a raíz de lo que va a ser la glándula suprarrenal, ¿sí? Como siempre, chicos, cualquier tipo de duda o de consulta de algo que no se haya entendido, me avisan, ¿sí? Y esto siempre se puede volver a hablar o se puede buscar una forma diferente para que me entiendan, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos entonces en el próximo video.